Muy buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes. Es necesario pensar en políticas y leyes que reconozcan la identidad jurídica de las personas transgénero y transexuales. Para ello, es preciso poner el tema sobre la mesa y comenzar a reflexionar sobre ello. El día de hoy, y para platicar sobre este importante tema, nos acompaña la doctora Marisela Hassel Pacheco Pasos, directora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien agradecemos su presencia. Para darle la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Adelante, maestra, por favor. Gracias. ¿Me escuchan? Muy buenos días a todas y a todos. Licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, los Derechos Humanos. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida y recibir el día de hoy a la doctora Marisela Hassel Pacheco Pasos. Bienvenida, doctora. Ella es directora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la Autónoma de Chiapas, UNACH. Le pedí, doctora, por transmitir un saludo al Carlos Natarén Nandayapa, amigo y aliado de la comisión. Le agradecemos también que el día de hoy tenga la disposición de impartir clases sobre el derecho a la identidad jurídica de las personas transgénero. Para nosotros es muy importante capacitarnos sobre estos temas y principalmente podamos comprender la necesidad y los derechos de las personas trans. En Chiapas, la comunidad trans enfrenta muchos desafíos en cuanto a la obtención de documentos legales, su identidad de género. También es necesario señalar que a menudo enfrentan acoso, discriminación y violencia. Los estigmas sociales y los estereotipos arraigados en la cultura promueven que se les margine en centros sociales, en centros laborales, en centros escolares, en instituciones de salud y en sus familias. Por otra parte, también hay instituciones, hay organizaciones sociales que promueven sus derechos, que les defienden y que trabajan incansablemente para promover y defender y difundir también sus derechos. Esta capacitación es una oportunidad para aprender más sobre el derecho a la identidad jurídica de las personas trans y cómo podemos sumarnos a esta comunidad en su lucha por la igualdad y la justicia. Desde la Comisión Estatal, reafirmamos nuestro compromiso de difundir, promover y respetar los derechos de esta comunidad. Agradecemos a la doctora Marisela Hassel Pacheco Pasos su generosidad en acompañarnos el día de hoy e invito a mis compañeras y compañeros de la Comisión Estatal, defensoras y defensores de los municipios, servidores públicos de las instituciones federales y municipales que nos acompañan el día de hoy a unirnos a apoyar esta comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues ya para dar inicio a nuestra plática, voy a leer brevemente la semblanza de la doctora Hassel y comenzamos. La doctora Hassel es doctora y maestra en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la misma universidad. Se ha desempeñado como docente e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde participó en proyectos de investigación en temas de género y derechos humanos. Ha sido ponente en diversas actividades académicas, tanto nacionales como internacionales, y cuenta con publicaciones en revistas y libros. Es candidata investigadora del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Actualmente, como ya se dijo, es directora de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Autónoma de Chiapas y está hoy con nosotros. Adelante, doctora, gracias. Ahí está. ¿Listo? Bien. Muchas gracias, maestra Mariana. Maestra Claudia, gracias por la bienvenida. Me siento muy contenta de estar esta mañana aquí con ustedes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y abordando un tema que pues sin duda es muy relevante, ¿no? Ya lo decían en las intervenciones que me antecedieron, necesitamos poner este tema sobre la mesa, ¿no? Y es curioso, muchas veces
se piensa o se espera que estos temas pues sean abordados por personas que viven desde su identidad y desde su experiencia esta situación, ¿no? Entonces esperaríamos tener aquí a una persona trans y en su lugar está una mujer cis, hetero, ¿no? Pero nada más me gusta, cuando hablo de estos temas, me gusta empezar diciendo que lo hago primero desde mi área de experiencia, que es el derecho, y segundo, desde el respeto total y el reconocimiento total a todos sus derechos y a toda la lucha que han tenido que realizar para que estos temas se estén poniendo sobre la mesa y sobre todo para que se estén respetando cada vez más pues todos los derechos que tienen estas personas, ¿no? Tengo una pequeña presentación que me va a servir un poco de guía más que contenga mucha información, es simplemente para que me sirva de guía y no me vaya por otro lado como suelo hacerlo, sobre todo en temas que me apasionan como este. Y nada más quiero comenzar contándoles un poquito acerca de cómo fue que terminé hablando de estos temas, ¿no? Como se leyó en mi pequeña reseña, estuve por mucho tiempo trabajando como investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y mis temas principalmente tenían que ver con derechos de las mujeres, derechos humanos. Y uno de mis colegas, que es mi director de tesis, a quien estimo mucho, él, y que han tenido aquí muchas veces también, Alejandro, que es experto en temas de libertad de expresión, se encontró con una sentencia que aparentemente era por libertad de expresión y era de una mujer que justamente en su Twitter escribe que las mujeres trans son hombres y que por eso en la empresa donde ella trabajaba deciden no contratarla nuevamente, ¿no? Y entonces ella empieza a alegar que pues es su derecho a la libertad de expresión y un montón de situaciones, y entonces él me dice, bueno, ¿por qué no escribimos algo sobre esta sentencia? Y dije, pues va, ¿no? Escribamos algo. Originalmente era un artículo, ¿no? Para una revista, terminó siendo un libro, porque invitamos también a otra colega a trabajar con nosotros, a quien perdón, a la doctora Elisa García, y pues empezamos a escribir los tres, ¿no? Justamente a mí me tocó hablar esta parte, pues un poco más práctica acerca de los derechos en general de la población LGBT o de las disidencias sexuales o personas con identidades sexuales no normativas o identidades de género no normativas. Y a mí me tocó escribir específicamente sobre este artículo, perdón, sobre este capítulo de este libro, y a partir de ahí yo empecé a abordar y a leer y a ver muchos testimonios de personas trans, porque justamente pues el tema, ¿no? La conversación, esta publicación que hizo esta persona en redes, en Twitter, fue acerca de las mujeres trans, ¿no? Y empecé a darme que efectivamente son las mujeres trans quienes dentro de este colectivo, ¿no? Que conocemos como LGBT, son muchas veces quienes sufren violencia, quienes sufren más discriminación, porque además de sufrir esta discriminación y esta violencia por pertenecer a esta comunidad, por ser parte de estas disidencias sexuales, también lo sufren por ser mujeres, ¿no? Entonces, terminan siendo personas que viven muchísima discriminación, ¿no? Entonces, empezamos a escribir sobre este libro que terminó siendo, pues, realmente muy enriquecedor y que me enseñó muchísimo acerca de estos temas, ¿no? Avanzamos un poco. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Bueno, primero es importante hacer claro, dejar en claro el término trans, ¿no? Porque cuando presentaba esta personas transgénero, personas transexuales, ¿no? Y digamos que este término trans es como mucho más amplio, ¿no? Es un término paraguas que nos sirve para identificar a personas transgénero, a personas transexuales, incluso personas travestis o también que, por ejemplo, utilizan este performance del drag, pueden ser incluidas, digamos, en el paraguas, y por eso digamos que es la forma más aceptada y más sencilla de nombrar a este colectivo, ¿no? Personas trans, y por eso nos referimos a ellas de esta manera, ¿no?
Avanzamos, por favor. ¿Y cómo son, para que podamos nosotros pensar en qué punto estamos en este momento en Chiapas, México, sobre el reconocimiento de estos derechos, pues vale la pena hacer como un pequeño recorrido de cómo han sido el reconocimiento de esos derechos a nivel internacional, pero regionalizado, ¿no? En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, obviamente. Y pues estos derechos han pasado de la criminalización, es decir, no a todas las personas que pertenecían a este colectivo eran criminalizadas, ¿no? O sea, no se les permitía ni la identidad de género, ni las expresiones de género distintas que estaban establecidas desde la heteronorma, ¿no? Poco a poco hemos cambiado de esta criminalización a un poco de este reconocimiento de la personalidad pública, ¿no? Y entonces en la región ya nos encontramos pues muy pocas normas, no quiero decir que ninguna, pero ya son muy pocas que criminalizan esta situación, porque pues recuerden que antes, o sea, incluso era un delito, ¿no? O sea, te podían meter a la cárcel si te encontraban con alguna expresión de cariño o alguna manifestación de noviazgo con una persona que no fuera hetero, ¿no? O sea, con una persona de tu mismo sexo. Y pues no se diga que si tú no te identificabas con tu sexo biológico, intentaras transitar hacia el otro y pues obviamente eran criminalizados, ¿no? Ya no tenemos estas leyes, poco a poco se ha avanzado al reconocimiento, a decir, bueno, existe, ¿no? Pero el desafío que tenemos actualmente en la región y en nuestro país y en nuestro estado es este ejercicio pleno y total de todos sus derechos. Porque pues eso, vamos avanzando con uno, pero todavía tenemos relegados otros, ¿no? O sea, digamos que bueno, ya se va avanzando con su reconocimiento a la identidad, por ejemplo, y entonces ya se les permite hacer un cambio en su acta de nacimiento. Sin embargo, pues ejercer, por ejemplo, el derecho a la salud sigue siendo un desafío. El derecho a la educación sigue siendo un desafío, porque si tu documento de identidad dice que eres mujer, ¿no? O sea, cuando tú quieras sacar una cédula con tu nuevo nombre, pues ya no puedes porque tu documento de identidad dice lo contrario, ¿no? Entonces, este es el desafío actual en el que nos encontramos, ¿no? Este reconocimiento pleno, no solamente que digan, bueno, ya, o sea, si quieres ser mujer, pues puedes ser mujer, pero pues todavía nos limitamos a estos derechos, ¿no? O sea, necesitamos que se reconozca la identidad y que con ello se vayan reconociendo y ejerciendo plenamente todos los derechos de todas las personas, ¿no? Vamos al siguiente, por favor. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tenemos algunos mecanismos, gracias, tenemos algunos mecanismos que han servido justamente para ir avanzando en este reconocimiento de estos derechos, ¿no? Tenemos una relatoría sobre derechos de las personas LGBT y Q+, que pues evidentemente monitorea cómo van los avances en esta materia en los países que integramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También hay una publicación que se llama Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en las Américas, que es un diagnóstico, que es un panorama justamente, estamos, ¿no? Pero si se dan cuenta, podemos encontrar información, no diría que muchísima, pero sí suficiente sobre personas LGBT o el colectivo así. Pero cuando hablamos de personas trans, esta información, ¿no? Estos diagnósticos, todo esto se reduce muchísimo porque no hay como estos estudios específicos, digamos, van avanzando poquito a poco, pero todavía no tenemos tantos como en general cuando se habla de la comunidad LGBT. También hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la 024, que habla específicamente sobre la identidad sexual y que cuando nos metemos a estudiar estos temas vale muchísimo la pena revisar, porque hacen justamente como un recuento de la jurisprudencia de la Corte y de todas las situaciones alrededor,
y cómo deben ser reconocidos estos derechos. Y finalmente tenemos 3 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero estos 3 casos no son de personas, o sea, estos 3 casos son de personas homosexuales, pero que nos han servido y que han ido dando como la pauta para el reconocimiento también y para el ejercicio de los derechos de las personas trans, y pues son estos casos que aparecen ahí, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, en nuestro país hay una sentencia que fue así, el parteaguas en el reconocimiento y en el entendimiento de los derechos de las personas trans. Y es esta sentencia 06 de 2008, o sea, 2008, ya tiene un buen tiempo esta sentencia, pero que sigue siendo muy relevante, sigue siendo oportuno estudiar y revisar justamente cómo se hizo este análisis de esta situación. Les cuento un poco de qué se trató. Una mujer trans que al nacer la identificaron como hombre. Entonces, obviamente, su documento de identidad, es decir, su acta de nacimiento, posteriores documentos, pues todos eran como hombre. Ella, cuando empieza la adolescencia y la pubertad, empieza a manifestar características sexuales femeninas, ¿no? Y entonces empieza a tener como esta situación de, híjole, ¿no? Soy hombre, soy mujer, ¿qué pasa? Finalmente, tenía una condición médica, empezó a tener pues eso, atención médica, atención psiquiátrica, de muchos tipos, y al final pues ella decide, soy mujer, ¿no? Y entonces empieza como este proceso de cambiar su acta de nacimiento, de cambiar sus documentos, y bueno, primero, ¿no? O sea, llega ante la oficialidad del registro civil y le dicen, no, pues no se puede, ¿no? Bueno, se va al tribunal local y le dicen, híjole, no, bueno, está bien, sí, vamos a rectificar tu acta, pero no te vamos a dar un acta nueva. O sea, se va a hacer una anotación, ¿no? Que antes te llamabas así y que ahora te llamas así. Que antes en tu acta aparecía como sexo masculino y ahora es femenino. Pero no te vamos a dar un acta nueva, solo va a ser esta rectificación de acta. Entonces, obviamente, ella dice, pues no, lo que yo quiero es que me den un acta nueva, porque si no, cada que ella presentara un acta de nacimiento, iba a ser como, tú antes eras hombre, ¿no? O sea, y pues obviamente eso violenta sus derechos humanos, ¿no? Entonces se va a una apelación, ¿no? O sea, se va a un recurso, y lo que el tribunal dice es no, o sea, lo que hizo tu tribunal local está bien. Entonces se confirma la sentencia. Pues obviamente ella se va a la Suprema Corte, ¿no? Y se va al amparo, y entonces en el amparo es justamente esta sentencia y se hace todo este análisis de toda la situación. Y es una sentencia que, insisto, es bien valiosa leer porque desde, o sea, 2008, y la Corte hace un análisis bien bonito acerca de cómo debemos entender el sexo de las personas, y ahorita se los voy a poner en la siguiente diapositiva. Pero entonces, ¿cuáles son todos los derechos? Regresamos tantito. Los derechos que se estudian desde esta sentencia y que involucran, o sea, porque uno dice, bueno, solo era su cambio de acta, ¿no? O sea, era su derecho a la identidad y ya. Pero en realidad hacen este estudio de todos los derechos alrededor, la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, la intimidad, la vida privada y la propia imagen, y el libre desarrollo de la personalidad y la salud, ¿no? O sea, todos estos derechos involucrados solamente en esto que nosotros podríamos pensar como ahí, sobre el cambio de acta, ¿no? Ahora sí, siguiente, por favor. Y es cómo la Corte hace este análisis y dice, okay, ¿cómo debemos entender el sexo? Bueno, debemos entenderlo desde 2 aspectos. Un primer aspecto biológico o orgánico, que es digamos, la manera en la que siempre lo entendemos, ¿no? O sea, que incluye estos aspectos físico y psicosocial. El físico, pues, todas estas características físicas, anatómicas que podemos entender, ¿no? Que es el cromosómico o genético, el cromático, gonadal y morfológico, ¿no? Todas estas características que nos enseñan que tienen que ver con el sexo. Y después hay un aspecto psicosocial. Y aquí dice, bueno, este aspecto psicosocial incluye 2 aspectos.
el rol social o el sexo social, porque dice, o sea, hay una manera en cómo cuando nos asignan un sexo al nacer, este sexo termina volviéndose una condición social, porque así nos tratan. Porque si eres niña, te tratan de una manera, y si eres niño, te tratan de otra manera, ¿no? Entonces, eso incluye este rol social que está en el aspecto psicosocial, ¿no? Y también dice, tenemos un sexo psicológico o la identidad. O sea, no solamente este aspecto físico, sino este aspecto psicológico. O sea, cómo yo me autopercibo y cómo me identifico como hombre o como mujer. Y finalmente también dice, bueno, además de este aspecto biológico u orgánico, tenemos un aspecto jurídico, ¿no? Y esto muchas veces no lo pensamos así, ¿no? O sea, pensamos en sexo y decimos, bueno, características biológicas. Pero bueno, también tenemos unas características o podemos identificarlo desde el aspecto jurídico o legal. Y justamente dice eso, ¿no? Cuando un bebé nace, lo ven y dicen, ah, parece niño, ¿no? Y queda registrado que es niño o que es niña. Y por eso es este sexo registrado, ¿no? Que es lo que aparece en nuestros documentos de identidad, ¿no? O sea, nuestra acta de nacimiento y con ello nuestra CUR y luego todos nuestros documentos posteriores manifiestan o reflejan este sexo jurídico que está determinado por la persona que nos recibe al nacer, ¿no? Y que muchas veces cuando entendemos, por ejemplo, condiciones de intersexualidad, no podríamos determinar si es niño o niña, ¿no? Y sin embargo, es como, se parece más a un niño, se parece más a una niña, y ese es el sexo que queda registrado en nuestros documentos de identidad, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, y entonces, ¿en qué termina toda esta sentencia, no? Después de que se hace todo este análisis de esta sentencia, la Corte al final determina y dice, hay que revocar esa sentencia anterior, que le den una acta de nacimiento nueva, sin anotaciones, o sea, sin correcciones, un acta de nacimiento nueva, ¿no? Y con ello está reconociendo justamente la identidad de esta mujer trans. Ahora, a partir de esta sentencia, pues vamos teniendo otros criterios que ha emitido la Corte en esta materia, pero que básicamente siempre que se habla de personas trans, el derecho al que acude la Corte y en general todas las personas es justamente el libre desarrollo de la persona. Y es este derecho en el que, como dice ahí en uno de estas viñetas que tengo ahí, opera como un gran cajón desastre, ¿no? O sea, en donde pueden encajar y encontrar tutela jurídica aquellas facetas de la libertad interna y externa que no encuentran acomodo en otros derechos. O sea, dicho más coloquialmente, ¿no? O sea, cuando no encontramos qué derecho le acomoda específicamente a una situación, aludimos libre desarrollo de la persona, ¿no? Cuando el aspecto físico, ¿no? O sea, el cabello, y todas estas situaciones, incluso cuando hablamos del consumo lúdico de marihuana, todo esto encaja en este derecho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad de las personas trans, cuando hablamos de derechos de las personas trans, necesariamente nos vamos a estudiar este derecho que es el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y que, señor comercial, si quieren leer nuestro libro que les comentaba, la doctora Elisa hace un análisis bien técnico y bien práctico acerca de este derecho, lo pueden consultar porque pues sin duda ella más bonito que yo, ¿no? Pero pues básicamente es eso, ¿no? O sea, cómo las personas se perciben, se identifican y manifiestan esto, ¿no? De manera externa y cómo las instancias legales también deben de reconocer esto de cómo las personas se autoperciben. Y vamos a la siguiente, por favor, que es justamente otro criterio que ha emitido la Corte de autoidentificación. Porque después de esto fue como, ok,
está bien, bueno ya, ¿no? Está bien, le vamos a cambiar su acta. Pero y entonces ahora, en las futuras situaciones, ¿cómo le vamos a hacer cuando venga una persona y nos diga que es trans? ¿No? O sea, ¿cómo lo vamos a comprobar? ¿No? O sea, ¿qué criterio vamos a utilizar para determinar si una persona es o no es? ¿No? Pues la misma Corte dice, el criterio por excelencia que tenemos que utilizar es la autoidentificación. Es decir, si una persona llega y dice, yo me autoidentifico como mujer o como hombre, nosotros no podemos ponerle más barreras. Ay, no, pero demuéstrame. No, porque antes era como, está bien, ¿no? O sea, en el registro civil te vamos a cambiar tu acta, pero si tú me demuestras que has tenido disforia de género o que, pues eso, ¿no? Antes eras así y ahora estás transitando hacia esto, que hay alguna evidencia médica, ¿no? Que estás cambiando tu cuerpo de manera física, o sea, con alguna cirugía o con hormonas, o sea, necesitas como demostrarlo, ¿no? Y lo que la Corte dice es no, o sea, no podemos permitir eso porque efectivamente cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos violentando otra vez los derechos de estas personas, ¿no? El criterio por excelencia que tenemos que utilizar es la autoidentificación. Es decir, si la persona se autoidentifica así, ella dice que es de esta manera, las instancias, insisto, legales, jurídicas, tienen que reconocer este derecho. Y también lo que dice es que otro criterio que ha emitido la Corte es decir, bueno, la vía idónea para este cambio, para esta rectificación de actas o para este reconocimiento de esta nueva identidad es la vía administrativa, es decir, no necesitamos irnos a la vía judicial. O sea, las personas que quieran cambiar su acta de nacimiento, cambiar su identidad en sus documentos de identidad, no tienen que pasar por un proceso judicial, ¿no? O sea, no tienen que ir a un tribunal y hacer todo el proceso hasta que llegue una sentencia y les permitan hacer esto, sino que la vía idónea es la vía administrativa. Es decir, basta con que lleguen al registro civil y que soliciten este cambio o esta rectificación de su acta, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Ok, también yo les decía hace un momento, ¿no? Digamos, reconocimiento a la identidad jurídica, ¿no? Que puede manifestarse en documentos de identidad, en el acta de nacimiento, en nuestra CURP, pues, en nuestra credencial de lector, en nuestro pasaporte, documentos que nos identifican, es, digamos, la puerta, ¿no? O sea, es el punto de partida, pero no basta con que se reconozca este derecho y ya, ¿no? O sea, con que se diga, bueno, o sea, ya están los criterios, ¿no? O sea, ya la Corte dijo que basta que te autoidentifiques, que se utilice el libre desarrollo de la personalidad y que pues basta con que vayas a una vía administrativa para que rectifiquen tu acta y ya con eso nosotros cumplimos con todos los derechos para las personas trans. No, también es necesario realizar estas acciones afirmativas, porque justo tratarse de un grupo en situación de vulnerabilidad históricamente, pues necesitan estas acciones afirmativas que les vayan poniendo en una mejor situación. Y algunas de estas acciones afirmativas que se han emitido, por ejemplo, en nuestro país, hay un protocolo del Instituto Nacional Electoral de cómo actuar cuando una persona trans, ¿no? O sea, porque te presentan la credencial de elector y, no sé, hay una foto y un nombre de hombre y tú lo ves frente a ti y es una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar? Entonces está este protocolo que va dando como unas pautas, ¿no? De cómo no restringir los derechos político-electorales de estas personas, ¿no? Cuando van a ejercer su derecho al voto y también ustedes recordarán o sabrán que también hay ciertas cuotas o hay algunos criterios que se han emitido para permitir que estas personas también puedan acceder a cargos de elección popular, ¿no? O sea, que puedan postularse, que puedan participar en una elección y que puedan, por supuesto,
obtener el cargo y ejercer el cargo para el cual han sido electos, electas. Pues ahora podemos ver que en la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos personas que se identifican en general en el colectivo LGBT, pero que también esto tiene que extenderse justamente a las personas, ¿no? Y también durante el tiempo que nosotros escribíamos el libro, había una nota acerca de que se crearía una sala especial en un hospital de la Ciudad de México para atender a población trans, ¿no? Lo cual es también una acción afirmativa necesaria porque uno de los derechos más vulnerados de estas personas, de las personas trans, es justamente el derecho a la salud, ¿no? O sea, porque, bueno, si tu documento de identidad dice que eres hombre, pues entonces te tratamos como hombre, ¿no? Y no hay ni... no se tiene esta perspectiva de derechos humanos, de reconocimiento de su nueva identidad y de trato, pues justamente de acuerdo a esta nueva identidad de las personas, ¿no? No sé si hay una diapositiva más o esta era la última. Esta era la última. Entonces, eso, ¿no? Retomar que este derecho de reconocimiento a la identidad de las personas es el punto de partida. No podemos decir que es lo único, ¿no? No podemos decir que con esto ya está, pero tampoco podemos decir que no es necesario. O sea, es necesario y ha sido, insisto, lo decía al principio, una lucha constante. O sea, no ha sido como lo que sucede también con los derechos de mujeres, no han sido simples concesiones, no es que de pronto alguien dijo, sí, les reconozcamos estos derechos, sino que ha sido a partir de muchas luchas, a partir de muchas situaciones, incluso a partir, desafortunadamente, de la muerte de muchas de estas personas, que se ha permitido y que se ha empezado a hablar de estos temas, a poner estos temas sobre la mesa y a decir, se requiere reconocimiento especial, o sea, se requiere que la legislación establezca desde eso, desde la propia legislación, pero que también todo el sistema administrativo, judicial, pueda reconocer los derechos de las personas y también se requiere pues que cada vez más nosotros y nosotras podamos respetar y reconocer estos derechos, ¿no? O sea, porque al final nadie, no nos están preguntando nuestra opinión, ¿no? Volviendo al punto que yo les decía de cómo iniciamos esta investigación y cómo terminé hablando de estos temas. Cuando esta mujer hace esta publicación en Twitter de las mujeres trans son hombres biológicos y no la recontratan y ella se va al tribunal y todo, al final no es ella quien gana el asunto, ¿no? O sea, sino que le dicen, ok, sí, tienes libertad de expresión, tienes libertad de creencia, que fue al final el derecho que estudió el tribunal, pero eso no te permite expresarte así de las personas, ¿no? Y pues obviamente la empresa donde trabajaba tiene todo el derecho a no recontratarte porque pues eres una persona que no se ajusta a la política y a la visión que tienen como empresa, ¿no? Entonces, al final, insistir en eso, ¿no? O sea, nosotros podemos estar o no de acuerdo, pero no nos están pidiendo permiso, ¿no? Y lo que a nosotras nos corresponde es reconocer y respetar los derechos de estas personas y promoverlos también desde los espacios en donde nos, ¿no? Entonces, con eso yo iría finalizando mi participación y pues esperaría si alguien tiene preguntas y podemos profundizar más en la plática y en la conversación. Muchas gracias, doctora, por esta plática que nos da el día de hoy. Sin duda útil y necesaria. Si tienen alguna pregunta, las personas que nos acompañan físicamente o a través del chat, por favor háganoslas llegar. Yo ya tengo que me hicieron llegar con anterioridad. Y hay una que dice, buen día, ¿podría repetir el nombre completo de la obra que comentó y dónde podemos consultarlo? De antemano, muchas gracias. Sí, no la dije, pero se llama Tomando la identidad trans en serio, sobre debates en redes y libertad. Así se llama nuestra publicación. Es de Tirant Lo Blanc.
y lo pueden consultar ahí en la página de Tirán o en algunas librerías. Creo que, por ejemplo, en la librería, híjole, no sé en qué librería. ¿En la de la UNACH no está? Probablemente sí está en la librería de la UNACH. Ahí se puede consultar. Muchas gracias. De todos modos, está en versión digital, creo, o sea, pagas y creo que puedes descargar. Sí, ¿no? puedes descargar. Sí. La versión. Gracias, doctora. Por acá hay una que dice, ¿podría decirnos cuál es la situación de las ecosics en Chiapas que van como manera de castigo destinadas a invisibilizar a las personas trans, que ven como manera de castigo, algo así, ¿no? Es que no veo muy bien la pregunta. Dice, ¿cuál es la situación de las ecosics en Chiapas que ven como manera de castigo destinadas a invisibilizar a las personas trans? No sé cuáles sean las ecosics. Exacto, yo también no entiendo muy bien Si el pudieran contexto de la precisarnos cuál pregunta. es la ecosic, la persona que preguntó. Están en el chat, ¿no? Bueno, dice, por ejemplo, cuando una persona trans es detenida por la policía o privada de su libertad, pero aún no ha cambiado de sexo, sus documentos de identidad, ¿cómo debe ser el trato? Gracias. Híjole, eso es un súper tema porque hay un montón de violaciones a derechos humanos con esta situación, ¿no? O sea, que como tu credencial de elector dice que eres hombre, pues entonces yo te trato como hombre, ¿no? Pese a que la ven vestida como mujer, actúa como mujer, o sea, no. Tu documento de identidad dice que eres hombre y lo hacen, pues eso, con toda la intención de violentar, de discriminar, de afectar a las personas. ¿Y cómo debe ser el trato? O sea, en lo ideal, no debería ser así. Si una persona se autoidentifica de una manera, es decir, si sencillamente con los pronombres que quiere ser llamada, ¿no? O sea, si una persona te dice, por favor, no me digas ella, ¿no? O sea, dime él. Nosotras, todas las personas, tendríamos que reconocer eso sin cuestionar, ¿no? Ay, pero no, porque es que si tú te ves, no, o sea, si la persona nos está diciendo que se identifica como mujer, es mujer y punto. O sea, no tendríamos que nosotros empezar a cuestionar, decirle, no, pero es que no te ves así, o por qué, o desde cuándo, o sea, tenemos que reconocer a las personas cómo se identifican y punto. Y evidentemente todas las autoridades del país, o sea, atendiendo al primero constitucional, tendríamos que actuar de esa manera, reconociendo esa identidad de las personas, aunque aún no esté manifestado en un documento de identidad. Y nosotros podríamos decir, bueno, pues es que si con estos criterios de la Corte es tan fácil ir a la vía administrativa y que te cambien tu acta, pues ¿por qué no se hace? Porque aunque está ahí, ¿no? Y aparentemente es muy sencillo, en la realidad cuando las personas lo hacen, se enfrentan a un montón de trabas administrativas, a un montón de situaciones que hacen que las personas digan, ay, ya, o sea, mejor ya que se quede así y ya solamente utilizo esos documentos pues cuando es estrictamente necesario, porque termina siendo una situación muy complicada, muy difícil de enfrentar, ¿no? Y que muchas personas aún no están listas, ¿no? Y que hay muchas otras que dicen, o sea, la verdad es que a mí no me afecta que mi documento de identidad esté así, mientras yo actúe y me perciba y viva de esta manera, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo deberían actuar? Deberían actuar reconociendo esta identidad y siendo empáticos y tratando a estas personas como quieren ser. Si ellas dicen que son mujeres, son mujeres. Si dicen que son hombres, son hombres. Gracias, doctora. Por aquí me hace la precisión y me dicen que los ECOSIG son esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Son prácticas de diferente tipo, ¿no? Entonces, por eso hablaba un poco de como la criminalización que existe en estas prácticas. No sé si quiera ahondar en ello. Tengo también otra pregunta. Nada más decir, ¿no? O sea, también justo en este libro que estábamos comentando, se habla mucho acerca de esto, ¿no? Porque antes, para que, por ejemplo, pudiera permitirse un cambio de identidad, les decía, se necesitaba acreditar que
que tenían disforia de género o que tenían alguna condición médica o alguna condición hormonal o alguna condición psicológica, ¿no? Psiquiátrica incluso, para que pudieran ser reconocidas así y que necesitaban, pues eso, pasar por todo el tratamiento, ¿no? Para que pudieran ser reconocidas. Y cada vez más se reconoce que pues no se necesitan estas prácticas, ¿no? O sea, que al final las personas pueden identificarse y yo considero que si una persona quiere recibir esta atención, ¿no? O sea, una atención psicológica, una atención psiquiátrica, porque de manera se siente incómodo, cómo se siente, está en todo su derecho. Y en general, bueno, todas las personas trans o cis podríamos acceder a servicios de atención emocional o de salud mental, ¿no? Pero no significa que estas atenciones sean para corregir, ¿no? O sea, ese es el problema. Y eso es lo que está mal, el que traten de corregir algo, ¿no? Porque desde ahí ya está el nombre que es como, bueno, tengo que corregir, ¿no? Entonces, si las personas quieren buscar esta atención solamente porque así lo desean, porque quieren recibir esa atención, porque la necesitan de alguna manera, está bien, pero no puede ser para corregir, sino para entenderse, ¿no? O sea, si con ello dicen, no, estaba un poco confundida y no, sí, sigo siendo cis, ¿no? O sea, no pasa nada, pero que sea una decisión que las personas tomen de manera independiente, ¿no? O sea, de manera autónoma y que quieran hacerlo, no que nadie les diga ni les criminalice. Muchas gracias, doctora. Tengo por aquí dos preguntas ya para ir cerrando. Dice, ahí hay una en el chat y dice, buena pregunta, y entiendo que es en relación a la de, la policía, y dice, me surgió una duda en cuestión a la pregunta anterior, ¿qué sucede con la base de datos que maneja Plataforma México? Y yo creo que va un poco encadenada esta porque dice, entonces a partir de la sentencia emitida por la Corte, las personas trans que requieran modificar su acta pueden acudir al registro para solicitarlo argumentando el fallo o tienen que recurrir a un juicio. Yo creo que están un poquito ligadas ambas, ¿no? Por lo de las bases de datos. Sí, lo que dice este criterio de la Corte es que no, o sea, que no tienes un juicio, porque eso es lo que justamente pasaba, ¿no? O sea, las personas llegaban, intentaban ante el registro civil, se los negaban y entonces iban, ¿no? Pero pues justamente este criterio de la Corte dice que no tienen que pasar esto, ¿no? Que basta con que lleguen al registro civil. Sin embargo, en algunas entidades federativas todavía no está reconocido y no está aceptado, ¿no? Entonces, si llegan al registro civil, no se los permiten, sí, ¿no? Entonces, se puede utilizar este criterio de la Corte para argumentar que no tendrían por qué negarse, ¿no? Pero al final, pues, nuevamente es un proceso legal, ¿no? Y en general en todas las bases de datos, ¿no? O sea, insisto, desde si nuestra acta de nacimiento dice que nuestro sexo es femenino, nuestra CUR, ¿no? O sea, perdón, que nuestro sexo es mujer, nuestra CUR tiene una M, ¿no? Somos mujer, ¿no? Entonces, cuando se hace todo este proceso, pues se tiene que cambiar todo, ¿no? Se tiene que cambiar tu acta de nacimiento, se tiene que cambiar tu CUR y todos los documentos posteriores que están ahí. Entonces, pues obviamente todo esto tiene que cambiar de datos cuando hay una modificación, pero pues son sistemas a veces que no están tan actualizados, no se puede hacer como en el momento, pero eso es lo ideal y se puede buscar jurídicamente que pues se haga todo este proceso y todo este. Claro, incluso tendrían que acudir a la institución que maneja la plataforma para solicitar la modificación. Sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien por aquí pregunta antes de cerrar. Sí, voy a pasar el micrófono. Una pregunta nada más. Yo en este asunto, en la vía civil, en 2011, hay un antecedente cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos era
consejo que se solicitó en alguna ocasión precisamente cuando ya había dilucidado este asunto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se solicitó al Congreso del Estado que se legislara para efecto de modificar 2 o 3 artículos del Código Civil, pero desgraciadamente cuando estudiamos, cuando nos tocan estos temas, los estudiamos, investigamos, y en lo particular nunca me ha tocado ningún tema en específico de estas cuestiones, pero nos perdimos por ahí en una solicitud a modificaciones del Código Civil del Estado, pero realmente no sé qué ha sucedido en la práctica en el estado de Chiapas. No sé si usted sabría algo sobre el particular. Sí, cuando nosotros escribíamos este libro, había una iniciativa en el Congreso para modificar cierta legislación estatal para que permitiera justamente, si era muy fácil el proceso, incluía pues Código Civil, creo algún artículo en tal, diversas. Sin embargo, durante esa gestión, congeladora, ¿no? Entonces, en esta nueva administración, creo que también se han presentado las iniciativas y siguen la congeladora, ¿no? Entonces, al final, insisto, sí se puede, ¿no? O sea, hay personas trans en Chiapas que han logrado este cambio de identidad, pero ha sido a través de la vía judicial, ¿no? O sea, a través de interponer como todos estos recursos y para que al final se reconozca, lo cual, insisto, la Corte dice que no ser, ¿no? O sea, que tendría mucho más sencillo, pero que pues en la realidad a veces todavía nos encontramos con estos desafíos y con estos obstáculos. Entonces, pues hay muchas iniciativas y ciertos grupos colectivos presionando justamente para que se apruebe y publique esta legislación, estas reformas, para que pues este proceso no sea tan complicado para las personas trans, pero todavía, o sea, en 2023, todavía nos encontramos con estos desafíos, aunque ya no tendría que ser. Desafortunadamente sí, pero pues creo que entre todos y todas podemos lograr que esto sea cada vez menos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Dejaría ahora el micrófono para la maestra Claudia Ruiz Coutinho, quien dará el mensaje de cierre y la entrega del reconocimiento. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, doctora Marisela Hassel. Gracias por exponernos este tema tan importante y de hacernos visible esta conversación sobre la importancia del reconocimiento del derecho a la identidad de las personas trans. Sin duda, cada uno de nosotros necesitamos recordar el cómo defender y promover estos derechos de las personas trans y principalmente promover estos derechos para que los estigmas, los prejuicios que hacen tanto daño en una sociedad, pues se alejen y con eso contribuir y evitar la discriminación que genera también violencias en contra de la población trans. Entonces, es una tarea titánica que nos corresponde a todas y a todos y a seguir insistiendo en temas de capacitación para seguir incidiendo en la sociedad y poder erradicar en algún momento este tipo de situaciones que tanto afectan a la población trans. Muchísimas gracias, doctora, y me voy a permitir hacer entrega de un reconocimiento que firma el licenciado Juan José Cepeda como muestra de agradecimiento por el que hoy nos impartió. Muchas gracias. Pues esperamos tenerla nuevamente aquí con algún otro tema. Pues muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y todas quienes nos acompañaron el día de hoy a través de la plataforma Zoom y aquí de forma presencial. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias.